A estas alturas ya debéis estar pensando, Alex, ¿qué pasa con los paneles de cemento? Pues veréis. La verdad es que lo tengo un poco parado, pero esta semana voy a ir a comprar el material que necesitamos y seguiremos con esto la semana que viene. Pero eso no quiere decir que no vayamos a seguir con el revestimiento en este vídeo. Vamos a verlo. Y es que veréis, todos ya conocéis este último panel de fibrocemento que hicimos, que ha quedado bastante bien, es una prueba, pero seguiremos con esto la semana que viene, como hemos dicho, y queremos revestir todo el contenedor con algo similar a esto, excepto 1,5 metros por aquí, que no vamos a revestir. Tampoco vamos a revestir esta parte de aquí, que aunque lo veáis así tan bonito, esto es el suelo. Aquí tenemos que poner alguna cosa más. Hoy vamos a hacer la puerta y esta parte de la pared. ¿Y con qué vamos a revestir esta parte del contenedor? Bueno, cuando lo veáis vais a pensar que se nos ha ido un poco la olla, porque nos complicamos, la verdad, no os lo niego. Me complico la vida demasiado. Hay 1000 formas de hacerlo más fáciles y nos hemos ido a la más difícil. Vamos a verlo. Comenzamos montando nuestra zona de trabajo improvisada. Ya sé que dije que una vez hecho el jardín no trabajaríamos más en esta zona, para no ensuciarla más que nada, pero no hay más remedio. Hoy no creo que ensuciamos demasiado. Además, por suerte, hoy está Ana aquí. Entre los dos iremos más rápido. Sí, tenemos 108 listones de madera pulida y rectificada de 22 por 13. Lo que os he dicho antes, se nos ha ido bastante la olla. Vamos a utilizar esto para revestir esta pequeña parte del contenedor, la puerta y parte de la pared. ¿Qué tenemos que hacer con esta madera? Lo primero, protegerla y barnizarla. Pero esto va a traer mucho trabajo. ¿Y sabéis a quién le encanta trabajar con madera? A Ana. A Ana le encanta trabajar con madera. ¿A que sí? 3 o 4, sí. 108 ya no sé. Bueno, es solo una multiplicación tonta. Vamos a empezar el trabajo de hoy. Peligro. Ana con una navaja. Vamos a abrir todos los paquetes de listones y vamos a ordenarlos. Estira. Ana, estira. Ma. Ya podéis imaginaros que lo primero que vamos a hacer es protegerlos. Para esto les vamos a dar un barniz. Y como ya debéis imaginaros, sí, barniz color madera sapelli, el mismo que usamos para el suelo de la puerta terraza y para los taburetes del jardín. Me encanta este color para la madera, sobre todo por el fuerte contraste que nos va a dar. Tener que barnizar 108 listones de madera por las 4 caras trae mucho trabajo. Con el método tradicional de brocha y rodillo estaríamos como mínimo todo un día para barnizarlo todo. No podemos permitirnos esto. Por esta razón hemos cambiado el método. Dentro de este balde gigante hemos añadido barniz rebajado con un poco de agua. Así, de esta manera, podemos usar un trapo o una camiseta vieja rota en dos, en nuestro caso, para barnizar los listones. Empapamos bien el trapo y a darle a la zambomba. Si chorrea o caen gotas, lo harán dentro del balde, así que recuperamos el material. Perfecto. El resultado es incluso mejor que con la brocha, muchísimo más rápido e incluso diría que el gasto es menor, ya que al terminar de barnizar estos 108 listones, tan solo hemos gastado medio bote de barniz. Un lujo.
Rápido no ha sido. Es más, hemos tardado bastante. Yo diría que como unas 3 horas, 4 quizás. No lo sé, por ahí. Pero bueno, ya tenemos los 108 listones preparados. Que en realidad no son 108. Deben ser como 100. Porque Ana se ha cargado como 8, 9, 12. ¡Oh! ¿Qué fas? Ahí para que vayas diciendo que rompo las cosas. En toda la cara, tía. ¿Eh? Ya te está bien. Bueno, total, que ella que se lo hago. se ha cargado como 8 palos de estos. Joder. Un poco más y me abre la ceja. Ha roto muchos palos, pero bueno, no importa. Tenemos suficientes. Vamos con el siguiente paso. Tenemos estos 3 paneles de madera contrachapada que ya veis que están usados e incluso tienen algunas grapas, ya lo podéis ver. Pero esto para nosotros no va a ser ningún problema. Vamos a cortarlos a la medida que necesitamos. Comenzamos con el primer tablero. Esto que veréis a continuación es una de las cosas que más nervioso me puso. Sí, despegar esta cinta o plástico. Es como cuando estás en el supermercado, detrás de ti hay una cola kilométrica esperando y pierdes los nervios intentando abrir la bolsa de plástico que te ha dado la cajera. Terrible. Todas estas grapas que veis aquí, demasiado trabajo para quitarlas una por una. Como van a quedar escondidas, las lijaré con la radial y el 1000 hojas. Bien, es hora de coger la lijadora excéntrica y darle una lijada muy rápida a todo el tablero, con una lija muy fina, grano 240, más que nada para quitar la suciedad y marcas de uso que tiene. Esta cara que estamos lijando va a ser la interior, la que no va a llevar listones, por lo tanto quedará vista desde la terraza. Tiene que quedar bien. Esta madera tiene unas vetas muy bonitas, así que vamos a aprovechar y le daremos protagonismo. Ahora que tenemos esta cara del tablero lista, voy a darle la vuelta. Toca pintarlo. Para esto voy a usar pintura sintética negra, pintura al disolvente, comúnmente conocida. ¿Por qué? Veréis, esta cara es en la que vamos a pegar los listones de madera anteriormente barnizados. Pintándola de color negro conseguiremos un contraste interesante con el color sapelli. Además, debemos proteger la madera y para esto la pintura sintética nos va a ir de lujo. ¿Podría pintarlo con pintura al agua? Sí. Pero la protección no es la misma. A este tablero le va a dar el sol desde que sale hasta que se pone. Además, condiciones climatológicas adversas, lluvia, viento, humedad, sol intenso. La pintura sintética es la solución de pintado relativamente económica que mejor nos va a ir. Bien, tenemos el tablero pintado de negro, ambos, los dos, y tenemos los listones aquí preparados. Sigamos con esto. Voy a poner estos 2 listones debajo del panel para dar una mayor estabilidad. También nos ayudará a que quede recto a medida que vayamos poniendo los pequeños listones. Lo primero que voy a hacer es cortarme pequeños pedazos de los restos que rompió Ana. Ahora veréis para qué los usaremos. Clavos para la clavadora. Sí, además de pegarlos con cola blanca, vamos a ponerle unos clavos. Clavos sin cabeza, así apenas se verán. La medida de los clavos es 2 milímetros más pequeña que la suma del grueso de las maderas. Así no nos saldrá la punta por el otro lado del panel. He revisado que estos clavos que he comprado en Amazon sirvan para esta clavadora. En principio sí, pero la verdad es que me han traído muchos problemas. En el vídeo no lo veréis,
pero cada 2×3 se me atascaba en la clavadora. Quedaba totalmente bloqueada. Un desastre y una pérdida de tiempo. Al final descubrí que si la cargaba de muy poco a poco, entonces el riesgo a bloquearse era menor. Poco a poco me refiero a cargarla con tan solo 10 o 12 clavos. Y aún así se atascaba de vez en cuando. Cosa que con grapas no pasa. ¿Será que solo puede poner grapas? Diría que no. Yo la he usado infinidad de veces con clavos. A ver si alguien sabe decirme el porqué en los comentarios. Resumen, que me he ido por las ramas. Aplicamos cola blanca al listón que queremos pegar. Lo situamos en su lugar, dejando la separación adecuada. Siempre la misma separación, por eso usamos estos pedazos de listón. Y le metemos unos clavos. Como ya podéis ver, debo unir un trozo pequeño de este mismo listón para que llegue al final y cubra todo el largo del panel. Diréis, Alex, ¿por qué no has comprado listones más largos? Los busqué, pero de esta medida tan solo encontré de 2 metros de largo. Un rollo. Toca trabajar más. Como punto final, aprovechando que la cola aún no está seca del todo, le voy a poner unos tubos de hierro o listones cogidos con unos sargentos a modo de prensa. Así nos aseguramos de que todo pegue bien. Esto ha quedado genial. De verdad, muy bien. Ha quedado más fuerte de lo que pensaba. Ya lo tenemos todo fijo, cada uno en su lugar al milímetro. Y se hace de noche, hay que esperar a que seque, de todas maneras. Así que nos vemos en un segundo. Hace un día complicado, ya lo veis. Pero bueno, aún así tenemos que seguir con esto, así que vamos a traer ese panel que hicimos ayer. El panel ha quedado genial. El haber pegado todos estos listones de madera le ha dado mucha más rigidez. Herramientas que utilizaremos para fijarlo. Tengo un problema. Hoy estoy solo, y esto de colgar un panel de este tamaño solo es complicado. Tengo que buscar una solución. Voy a fijar esto a la puerta con unos sargentos. Así de esta manera dispondré de un punto de apoyo donde dejar descansar el panel. Esto me permitirá fijarlo sin necesidad de estar aguantándolo constantemente. Para fijarlo vamos a usar tornillos autorroscantes, los que tienen la punta de broca. Este tipo de tornillo hace un agujero en el metal antes de roscarse,
gracias al diseño de su punta. Nos ahorramos tener que hacer agujeros. Vamos a fijar el panel directamente al marco de hierro de la puerta del contenedor. Está quedando guapo, ¿eh? Me gusta mucho. Aún le tenemos que dar una segunda capa de barniz para que coja un tono más oscuro, más rojizo, como la plataforma de la terraza, pero esto se lo daremos al final, cuando ya tengamos toda la puerta con sus paneles y además una parte de esta pared, de lo que sería la parte frontal de la fachada del contenedor. Creo que si hago así con la mano se entiende, ¿no? Sí. Bueno, aquí vamos a poner otro panel más para que cuando abramos la puerta haya continuidad. Creo que va a quedar bien. Además, todavía tenemos que perfilar el perfil de la puerta con unos ángulos que, bueno, hay que hacerlos. Pero eso no toca todavía. Vamos a hacer el siguiente panel. El día se está complicando. Parece que va a llover. Aún así, debo terminar para que tengáis vídeo esta semana. Debo darme prisa. Terrible, ha comenzado a llover. Como debo seguir avanzando, me he venido al taller que está cubierto y así podré seguir trabajando. Lo más curioso es que justo cuando he terminado de desmontar y volver a montar todo aquí, ha salido el sol. Radiante. Terrible. A este le vamos a poner una velocidad por 300, ya que es lo mismo que el anterior. Es una lástima que no lo he grabado porque se ha pegado una hostia. Esto que no veas. Aunque ha aguantado bastante bien. Ya con el aire que hace, lo estaba trayendo ventolera y boom, al suelo. No ha pasado nada. Creo que se ha salido nada. Esta, no, esta, sí, esta. Vamos a montarla. No estoy jugando a abrir y cerrar la puerta. Hace un viento tremendo y no me deja ni abrirla. Con el aire que hace, he tenido que fijar una cuerda aquí hasta allí para que no abra más. Y a la vez esto aquí para que no cierre de golpe. Se hace mucho aire hoy, sinceramente. Pero bueno, la tenemos fija. Vamos a instalar otra vez esta base aquí para poder poner el panel y lo montamos. Este panel es un tanto más especial que el primero. Como veis, tenemos la unión perfecta entre los dos paneles. Nos cabe perfectamente un listón. Pero aquí tenemos las bisagras de la puerta del contenedor que no nos permiten colocarlo. Voy a marcar el lugar exacto donde están las bisagras y cortaremos esa zona del panel. A la vez, aprovecharemos para reparar el listón que se había despegado. A ver, grillo mutante, o te sales o te quedas encerrado aquí de por vida. Así que, lárgate, va, venga, fuera, 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 fuera. Vamos. Estás a gusto aquí al solete, ¿eh? Venga.
He cogido la radial y un disco 1000 hojas para repasar cualquier clavo que haya podido quedar un poco salido. No quiero que por accidente alguien al tocar la puerta se pinche con un clavo. Así que voy a hacer un repaso y a la vez, si veo algún descuadre entre la unión de los listones, también la lijaré. Hora de barnizar todas las zonas lijadas, incluyendo los cortes hechos en las bisagras. Que no quede zona sin proteger. A la vez, le voy a dar una segunda capa de barniz a todo. Quiero que coja un tono más oscuro y rojizo. Además de que una segunda capa de barniz es necesaria para una mayor protección. En este caso, le daré con compresor y pulverizador para ir más rápido. Yo diría que está quedando muy bien, me gusta. Aunque todavía faltan muchas cosas, tenemos que perfilar estos paneles que hemos hecho, no lo podemos dejar así, pondremos unos ángulos metálicos, también hay que hacer el otro o los otros paneles de la pared del contenedor. Tenéis que ver el interior de la terraza, porque no lo habéis visto, ahora tenemos esa privacidad que buscábamos, tenéis que ver cómo queda por el otro lado y mañana empezamos con los paneles de fibrocemento. Todo esto lo vamos a hacer para el siguiente vídeo, así que nos vemos la semana que viene. Chao, chao.